dice el presidente que la Suprema Corte, bueno, no, que el Poder Judicial está secuestrado por la corrupción y por el crimen organizado. Y ha propuesto como alternativa a esto, que mencionas, la elección. ¿Cómo podría ser la elección popular de los ministros? O sea, ¿de dónde, Víctor, de dónde sacarían dinero para hacer campañas, para poder convencer al electorado? ¿Con qué estructuras moverían el electorado? ¿Con qué argumentos? ¿Qué le podrían ofrecer al electorado para que vote por ellos? Como sabemos, las consultas requieren al menos de la participación del 40% del padrón para ser válidas. Ninguna de las que se ha hecho se ha acercado ni siquiera a eso. Aquí esta otra parte de la pregunta es doble. ¿Cómo lograr esa participación cuando la gente pues igual ni sabe de los jueces ni cree que los va a necesitar? Y segundo, ¿cuál sería la participación legítima? O sea, el 40% del padrón es la cantidad suficiente para escoger a los ministros de la Suprema Corte, o es el 50%, o el 60%, o es el 30%. ¿Cómo la ves, Víctor? Bueno, yo creo que hay varias cosas, Temoris. Lo primero es que, mira, más allá del resultado, de manera entrecomillada, las consultas han tenido una eficacia en términos de tomar conciencia de realidades, de informar, de generar también una ofensiva informativa que ha sido interesante y que me parece ha logrado frutos, ¿no? Se ha dado resultado. Y por otra parte, creo que también tendríamos que pensar, como dirían los clásicos de este lado de la barda, en lo impensable, ¿no? Y no necesariamente pensemos en una campaña política de los jueces, ¿no? Creo que no ha lugar, que de lo que se trata es precisamente de una actividad de índole política totalmente diferente. Es un hecho, es evidente que el Poder Judicial está podrido, como lo dijo el propio López Obrador. Es evidente también que quienes lo integran pertenecen a un grupo social, aquí lo he dicho en varias ocasiones, extremadamente conservador. También es evidente que ese grupo social al que pertenece el Poder Judicial en este país y en otros países, pues en estos momentos su perspectiva de la realidad política, social, económica, desde mi punto de vista, contraviene al posible proyecto de transformación de este gobierno y a quienes, pues desde hace muchas décadas, hemos trabajado en favor de un país distinto, ¿no? Un país más justo. Creo que en ese sentido, una posible elección pasaría por otros canales distintos, por otros espacios de selección de los posibles candidatos, ¿no? Yo confío mucho, a pesar de que la mayor parte de los espacios académicos en distintas universidades, en términos del derecho y del estudio del derecho, pues están cooptados por este grupo conservador, no necesariamente la mafia del poder, ni mucho menos, sino el grupo social, la clase social. Pero aún así, creo que hay espacios interesantes, hay profesores, hay académicos, hay investigadores, hay estudiantes que tienen una perspectiva humanista del derecho y que convocar a la participación de este sector para una posible elección de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia sería muy interesante y abriría un espacio de participación a un sector que lamentablemente ha sido olvidado y en ocasiones hasta golpeado por el actual gobierno. Esto podría ser una primera selección, atender a quienes podrían presentarse como candidatos. Y luego de ello, después de eso, establecer posibles ternas de candidatos o posibles, ¿cuántos son en la Suprema Corte de Justicia?
Bueno, a partir de ahí lo puedes establecer, lo puedes mencionar, lo puedes construir. Y entonces sí, una participación de la propia ciudadanía en la elección, pero tomando conciencia de que este es un ejercicio que se aleja de los ejercicios de la democracia liberal. Eso es muy importante, ¿no? No basta con el voto, de ninguna manera. Hay que trabajar, hay que actuar políticamente. Y creo lamentablemente que la democracia liberal nos lleva al analfabetismo político, al esperar que se actúe de determinada manera y que sean quienes decidan, ¿no? Creo que es posible, y como lo dije en un principio, pensar en lo impensable y llevar adelante un ejercicio de auténtica democracia, no del todo horizontal, pero más apegada, ¿no? A una participación y a una actuación por una parte de la mayoría de los ciudadanos, pero por otra parte de los sectores a los que corresponde la elección de determinados grupos o protagonistas de la gestión política, Temoris. Gracias, Víctor. Guadalupe, ¿cómo imaginas tú que podría ser implementada la propuesta que está haciendo el presidente, que pues todavía es muy vaga? ¿Cómo se podría llevar a la práctica? Sí, es un tema complejo, pero creo que no es una idea pues loca, ¿no? Obviamente se tienen que escoger jueces que estén capacitados para hacer el trabajo, ¿no? Obviamente esta propuesta tendría que pasar, ¿no? Por más filtros, no cualquiera puede ser un juez de la Suprema Corte, porque claro, si por algo hay pesos y contrapesos, tampoco podemos colocarnos, ¿no? Como algunas personas en la élite en México o de la oposición y hablan de que las contramayorías, pues para estas contramayorías, pues entonces se cooptan espacios, ¿no? Y en este sentido, pues sí, la Suprema Corte de Justicia se ha utilizado como un grupo de interés, no tanto como pues un mecanismo democrático, no mecanismo, sino un poder de la Unión en el cual pues se hacen cada quien cumple sus funciones, ¿no? Sino más bien estamos hablando ya de una política donde se polariza la decisión y no se hace para hacer justicia, sino se hace para torpedear las acciones del gobierno con el que no estás de acuerdo, ¿no? Por el otro lado, vamos a considerar, por ejemplo, las decisiones de jueces de la Suprema Corte que fueron elegidos por algunas administraciones o algunos presidentes, ¿no? Que ponen sus ternas. Y muchos de ellos responden a intereses que no son los intereses del país, que no son los intereses de la gente, pero que son los intereses de la élite política en un momento indicado y que, bueno, empiezan a tirar por la borda, pues cambios muy necesarios, ¿no? Creo que la reforma electoral es muy necesaria, independientemente de lo que cada quien opine en relación al plan B en específico, pero es muy importante. Yo creo que se puede, en Bolivia se ha podido hacer y creo que era muy necesario. ¿Para qué? Para darle voz a las mayorías. Y en este sentido, yo creo que Andrés Manuel López Obrador después del 2024 va a dejar un país distinto. Y no es de que, no va a ser Andrés Manuel. Creo que seguimos en una democracia y creo que si hay un mecanismo en el cual se asegure que los que tienen la capacidad de ser elegidos por el voto popular, obviamente asegurando que tengan un pasado intachable y un conocimiento de la ley y que sean votados por la gente, pues entonces eso asegura que se haga justicia, porque lo que estamos viendo no es hacer justicia, es simplemente políticamente torpedear las acciones de gobierno con las que no estás de acuerdo. ¿Y cuál es tu punto de vista, Ricardo? ¿Tú crees que la elección directa de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitiría que fueran ajenos o que no fueran cooptados por grupos de interés que pongan por delante pues, los intereses de la justicia, de la sociedad y no los de algunos grupos económicos o políticos? Sí, mira, todo eso son riesgos que se corren incluso en la actualidad, existen y obviamente no se han sorteado porque no hay mecanismos para impedir, por ejemplo, que fluya el dinero del crimen organizado en las campañas políticas.
La elección de estos funcionarios del Poder Judicial, incluidos los ministros, se va a basar, va a tener un sustento en la ley electoral. Es decir, van a hacer campañas como candidatos a diputados, como lo hacen los otros miembros de los poderes legislativo, ejecutivo. El asunto aquí es que se establezcan mecanismos. Es decir, en el caso de los diputados y de los candidatos, por ejemplo, distintos candidatos a la presidencia de la República, los partidos políticos se han negado a establecer mecanismos para impedir el flujo de dinero sucio. Es decir, esto ha traído como consecuencia el grave problema del dinero sucio en la política, que pues ha derivado en la defensa de intereses, la defensa de intereses que favorecen al crimen organizado desde el poder presidencial y desde el poder legislativo. Es decir, se necesita, pero sí se necesitan correr esos riesgos, porque de otra manera, pues el Poder Judicial, como se dijo hace un momento, si no mal recuerdo lo comentó Víctor, está capturado por una camarilla política que sirve a intereses. Hay estados, por ejemplo, del país como Jalisco, y de esto lo conozco muy bien, donde, por ejemplo, el excuñado del gobernador Alfaro, pues es el que maneja todo el Poder Judicial. Él decide los turnos, decide los temas, él decide a qué jueces se les entregan los casos de, por ejemplo, narcotráfico, temas de patrimoniales, herencias, juicios de empresas, y obviamente, bueno, todo lo cobran. Los jueces reciben su pago. Hay una red de notarios también vinculada a estos intereses que él maneja, y en medio de todos estos negocios donde se favorecen intereses criminales, políticos, económicos, pues bueno, esto ha convertido en multimillonarios a mucha gente ligada al Alfaro. Es decir, la justicia es un gran negocio en este país. Lo ha sido siempre. De tal manera que ahora entrar a una suerte de democratización en la elección de los funcionarios, pues bueno, aparentemente llevaría a un terreno más transparente la selección de cada uno de los miembros del Poder Judicial, pero bueno, siempre estará latente el riesgo del crimen organizado. Es decir, esto, ¿cómo se evita? Combatiendo al crimen organizado. Pero como en este país no se combate, pues bueno, ahí estará la mano criminal eligiendo también a sus ministros, eligiendo a sus jueces y obviamente favoreciendo los intereses de los cárteles. 15 cárteles en este país con por lo menos 500 o 600 ramificaciones que están generando violencia, lavando dinero, operando aduanas, moviendo droga, fentanilo por los aeropuertos del país, con la complicidad de la Guardia Nacional, las policías de los municipios. Es decir, así como el 80% de los alcaldes del país responden a intereses del crimen organizado, pues bueno, así estará, desde mi punto de vista, en un determinado plazo, el Poder Judicial. Es decir, corremos el riesgo de que la cosa empeore. Hoy sabemos que hay corrupción y que hay infiltración del crimen organizado, pero no sabemos bien a qué nivel, en qué porcentaje, cuántos jueces responden a estos intereses. Pero una vez que se abra su elección, pues bueno, habrá mano abierta total puerta libre para que también el crimen organizado opere. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los estados? Los gobernadores han designado a sus fiscales para que les cuiden las espaldas. Y antes era igual, nombraban a los procuradores, esto nunca se democratizó.
los miembros del Poder Judicial también los nombraban los gobernadores, porque bueno, finalmente el favor se lo debían a los gobernadores y los funcionarios del Poder Judicial atendían las órdenes de los gobernadores. Esto todavía ocurre y está bastante, es un cáncer a nivel de los estados, cómo se protegen estos intereses políticos. Y obviamente hay jueces, magistrados que reciben órdenes de los mandatarios estatales porque, bueno, hay contubernios, hay mucho dinero en juego y obviamente, pues, todo esto es tema político, tema criminal, de tal manera que, bueno, dudo mucho, se va a dar un paso interesante, pero dudo mucho que esto vaya a resolver el problema de la corrupción. Es decir, va a pasar lo mismo que estamos viendo con la elección de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. Es decir, finalmente abrir esta puerta es ya consolidar, desde mi punto de vista lo que se ha llamado, para bien o para mal, o más bien para mal, el narcoestado.